Agradecemos la presencia de la maestra Lorena Cruz Ramos, que amablemente aceptó esta entrevista para el proyecto Preparo mi clase, a fin de que pues conversemos un poco sobre algunas situaciones importantes que tienen que ver con la educación a distancia, eh, nuestra condición actual, de estar inmersos en una crisis sanitaria y cuál sería nuestra labor docente en medio de todo esto que nos está sucediendo con COVID-19 y también la escuela a distancia. Bueno, comienzo con esta pregunta que es la siguiente. ¿Cuál es nuestro papel o cuál considera usted que es nuestro papel como docentes en medio de la crisis sanitaria actual? Y las condiciones actuales exigen un comportamiento o aporte especial de los docentes, es decir, como docentes, ¿cuáles serían las condiciones de posibilidad para un holding en la educación a distancia? Bueno, hola. Pues de entrada, muchas gracias por la entrevista. Espero poder apoyarlos, ¿no? Mm, Me parece que el papel fundamental del docente en la actualidad, sobre todo del docente de educación pública, es estar, hacerse presente y buscar que los alumnos se hagan presentes, pero de manera integral, con la mirada puesta, ¿no? Me parece que una complicación muy grave que se está generando en la educación a distancia es que los maestros son permisivos en cuanto a los chicos no prendan su cámara. Incluso hay docentes que ni siquiera prenden su cámara. Ahí me pareció un riesgo. Por supuesto, primero es necesario indagar sobre las condiciones que tiene el alumno en cuanto a la posibilidad de encender una cámara. Vamos a ser realistas, hay alumnos que tienen equipos ya bastante viejos y no hay posibilidad de prender una cámara. Una vez que el docente ha investigado quiénes son estos alumnos, hablar de la importancia de que los chicos se hagan presente y que él se haga presente. Yo me he enterado en educación pública que hay docentes que no encienden la cámara en una plataforma y entonces queda, simbólicamente hablamos de la pantalla en negro, que no hay posibilidad de mirar al otro. Y en la adolescencia es fundamental mirar al otro, mirar y ser mirado. Entonces, el papel fundamental para hacer un holding es que en principio el docente se haga presente, pero en términos reales, no como que hago que aquí estoy, pero hay alumnos que ni siquiera saben quién es su profesor o su profesora, y hay profesores que ni siquiera saben quién es ese alumno que está escrito ahí o inscrito con un nombre, pero el nombre no significa en la medida en que no hay un referente quien lo porte, ¿no? Entonces, ese es el papel fundamental. Ya después viene la interacción formal. Ese es mi punto de vista, ¿no? Eh, entonces, cuando tú haces la pregunta, ¿las condiciones actuales exigen un comportamiento específico? Sí. Tener como la capacidad de contener al otro con nuestra presencia en principio, ¿no? Contenerlo y hacerlo surgir, ¿no? Hacerlo surgir de ahí, de sus espacios, que sea, no importa cómo estoy yo en la cocina, no importa dónde estés, pero que te hagas presente. Ese es sería como una primera reflexión, ¿no? Hay muchos caminos para reflexionar, pero esta sería como un acercamiento a una primera reflexión. Cómo se hace presente el docente y si en realidad se hizo presente, ¿no? He tenido la oportunidad de charlar con alumnos de media superior donde me describen cómo se duermen mientras el docente está hablando. Además de que habemos muchos docentes que no tenemos el manejo de presentaciones en línea y entonces hablan y en la edad de un adolescente pues adormece. En la edad de otro grado puede ser posible estas clases magistrales, pero si estamos hablando de la educación media superior, estamos hablando ahí de una posibilidad de riesgo, ¿no? De que el otro se desaparezca. Adelante, Carlos.
Ahora que el docente entra a las casas de sus alumnos y que incluso puede ser escuchado por otros miembros de la familia, ¿considera usted que debe hacer mayores esfuerzos respecto de su actitud y del manejo de sus contenidos? No creo que sea una justificación para hacer mayores esfuerzos, ¿no? Me parece que esto que dices es sumamente importante, cómo el alumno te permite entrar a casa, ¿no? Cómo este entrar a la casa del otro puede ser un recurso importantísimo para jugar con los contenidos. Jugar me refiero en el sentido de acercarlos a los contenidos desde esta realidad que te comparten, desde este espacio que te comparte. Hacer partícipe el espacio es algo fundamental, es un recurso didáctico más que se extravía, ¿no? O que lo extraviamos los docentes porque nos apanicamos. Entonces, no creo que esto tenga que generar un mayor esfuerzo solo por eso, porque los padres nos están escuchando. Me parece que tiene que ser una práctica permanente. La obligación del docente se tiene que esforzar en todo momento, eh, eh, no solo porque el padre nos escuche. Me parece que le debemos un respeto muy amplio a los alumnos de prepararnos para ellos o para con ellos, ¿no? Porque de lo contrario sería como pura escenografía, ¿no? Para que el otro que está detrás de me vea que soy el mejor docente y eso se torna en una burla, ¿no? Me parece que el esfuerzo tiene que ser en todo momento. Ahora, en este momento de confinamiento, nos ha exigido otro tipo de esfuerzo. Gracias. Muy bien. La siguiente pregunta es, ¿considera usted que se darán modificaciones en el currículo en general y en el currículo oculto en particular respecto de las relaciones docente-estudiante y respecto de la relación estudiante-aprendizaje? Mira, es como una pregunta un tanto ambigua, compleja, no logro como captarla del todo. No necesariamente en el currículo, ni en el oculto, ni en el currículo, ni en general, ¿no? Me parece que la necesidad que nos plantea esta realidad es como una expresión del cambio en torno al vínculo y el afecto con los alumnos, ¿no? Este afecto no en el tipo de un afecto, donde el docente se involucre, un poco como lo dice Recalcati, ¿no? Un tanto en la erótica del conocimiento, donde tú como docente hay necesidad de plasmar este deseo en el alumno por el conocimiento. Me parece que en ese sentido la necesidad no está en función del currículum o de los currículums. Me parece que está en función de una necesidad de la presencialidad y de las relaciones que los maestros generan dentro de un aula o de una plataforma donde de repente queda ausente el vínculo más allá del currículum, ¿no? Entonces, me parece que son dos cosas diferentes. No creo que haya necesidad de modificar. Aquí me parece que estamos hablando de otras cosas, de la capacidad del docente para estar en el grupo, estar en una plataforma, la capacidad de generar vínculo y otro elemento que estaría quizá en la parte del currículum cuando se maneja las estrategias didácticas es la modificación de estrategias didácticas. Un poco esto de recuperar temas o aspectos didácticos que no estaban como muy presentes en muchos docentes, como el tema de las TICs, como el tema el aprendizaje colaborativo. En ese sentido, habría una modificación en cuanto a estrategias didácticas como parte del currículo. Gracias, profesora. ¿Considera usted que dada la emergencia sanitaria hubo un repunte de la enseñanza tradicional en la que el docente es transmisor de saberes y la enseñanza es unidireccional? No, por el contrario, me parece que
justo esto nos dio la posibilidad de estas ideas que se habían planteado de que no es y que lo plantea el psicoanálisis con Manoni de la educación imposible. Me parece que el docente no tiene el saber, ¿sí? Me parece que el saber está ahí puesto y cuando el docente se coloca en el sujeto del supuesto saber, se pierde la posibilidad del aprendizaje del grupo y de los alumnos, ¿no? No me parece que haya habido un repunte, me parece que por el contrario, hubo una posibilidad de que el docente se hiciera preguntas, ¿no? O una necesidad de que el docente se hiciera preguntas de cuál es su papel en cuanto al colocarse en la enseñanza tradicional y que cuando se está en un salón de clases, lo único no es una transmisión de conocimientos formales, sino que va más allá de repetir conocimientos que uno tiene, ¿no? Creo que esta situación nos dio una posibilidad a muchos docentes de pensar cuál es nuestro papel y no como esta exacerbación de la enseñanza tradicional, ¿no? Sí, además que las clases en línea dificultan incluso que la enseñanza sea unidireccional, se vuelve extraño en estas condiciones. Se vuelve solo un monólogo, ¿no? Un monólogo y un verdadero desastre porque si vinculamos esta pregunta con la primera, donde la mirada no está puesta, entonces se vuelve como algo un tanto psicótico, ¿no? El docente está hablando con un aparato ahí en una educación tradicional. Sin duda. Y bueno, hablando de esta educación a distancia o educación remota, eh, ¿piensa usted que este modelo de educación llegó para quedarse o en algún momento podría sustituirse por otra cosa? ¿Qué podría decirnos al respecto? No, a mí me parece, también ahí recuperaría a los sociólogos, uno de ellos y Erving Goffman, cuando nos habla de las relaciones en público y nos sitúa la importancia del espacio. Me parece que el tema del espacio y el tiempo corren de manera diferente en el espacio educativo. Me parece que la escuela no se puede llevar a casa, ¿no? Que la escuela no se llevó a casa, ¿no? Se llevaron como estos deseos del conocimiento de permanecer como en el gusto por aprender, en el gusto por conocer, pero no se llevó la escuela a casa. Se llevaron estas intenciones de seguir estructurados por horarios escolares, pero no la escuela en casa, no me parece. Hay áreas donde la mercadotecnia, por ejemplo, está apelando como toda esta educación híbrida o educación a distancia, pero incluso en la educación media superior y en la educación superior, me parece que los pasillos tienen resonancia importantísima que son parte del proceso de formación de las profesiones, ¿no? Entonces, no creo que la educación a distancia esté para quedarse. Me parece que los seres humanos necesitamos esos espacios para constituirnos en relaciones sociales importantísimas. Ahí se gestan grandes proyectos y soluciones de la vida social cotidiana, ¿no? En el espacio de la escuela, en los pasillos, en las aulas, ¿no? Por supuesto, se puede incorporar toda esta tecnología y estos espacios para contingencias fuertes y que no sea como un espacio de pérdida de el gusto y la interacción del conocimiento, pero no creo que se esté para quedarse, ¿no? Gracias, profesora. Por último, ¿qué aprendizajes le deja en su profesión el trago amargo de la emergencia sanitaria? El trago amargo, bueno, muchos aprendizajes. De entrada, me parece, entendí como varias cosas, ¿no? Primero, la capacidad de los niños, impresionante para colocarse
el aplauso que le brindo a los adolescentes para sostenerse, porque ellos requieren mucho del otro para constituirse en su identidad. En licenciatura, como en esta formación, este proceso del respeto al docente, pero en los espacios más amplios como posgrados me pareció mucha arrogancia, ¿no? Y Bion dice que la arrogancia es igual a estupidez, ¿no? Donde se genera o se despliega muchísimo narcisismo, donde de repente son más sensatos los niños en colocarse en una situación que la vida nos está poniendo, ¿no? Y vemos como la situación o el aprendizaje que me deja es como, en efecto, retomamos esta gran obra maestra del Principito. Las personas mayores seguimos sin entender nada, ¿no? Nos volvemos arrogantes porque no entendemos ciertas situaciones y no estamos dispuestos a aprender, mientras que los niños sí, están dispuestos a aprender, a hacer surgir cosas, ¿no? Me parece que hay muchísimos aprendizajes, muchísimas reflexiones, entre ellas está como hasta dónde el uso de la tecnología, hasta dónde también la gente fantasea de que justo ya se pudo así y entonces ya no hay necesidad de las escuelas porque hay una confusión, ¿no? Hay una confusión de qué es la escuela, ¿no? ¿Cuál es el papel de la escuela? Entonces, si se pudo así, ¿por qué no pensar la escuela así? Porque se está viendo lo mediático, ¿no? Se está viendo algo que tuvo que resolverse de manera mediática, pero no la profundidad ni el tema de sociológico, incluso antropológico y psicoanalítico de lo que implica el espacio dentro de las escuelas. También aprendizajes con relación a la importancia de estar ahí en el salón de clases, ¿no? La importancia de ser parte de los otros en un lugar diferente a los otros. No tenemos el mismo lugar que los alumnos, pero tampoco tenemos que aprovechar de ese lugar que tenemos como docentes porque si no lo lesionamos con este lugar del supuesto saber, ¿no? Estamos ahí para generar saber, no porque sepamos, ¿no? Sino para invitar al otro a que sepa, a que conozca, a que aprenda. Le agradezco mucho, profesora. De nuestra parte ha sido todo. Gracias por su atención y por su momento. Ok, chicos, pues bueno, entonces aquí cerramos su entrevista. Ustedes tienen que cerrar hasta que concluya de bajarse la grabación.